Bienvenidos, mi nombre es Graciela Santamaría López y soy su facilitadora en este módulo 15. ¿Cómo les fue en la semana pasada? Hola maestra, buenas noches. Todavía no recibo calificaciones. Bien, bueno, pues nos encontramos todavía en estos momentos calificando, así que tengan un poquito de paciencia. Es importante reconocer los elementos del ecosistema. Recuerden, los factores que son bióticos son los que están vivos, por ejemplo, los humanos, los perros, los gatos, ¿no? A veces cuando estamos en la ciudad es complicado como reconocer, piensas que no reconoces estos elementos. Bueno, están entrando algunos de sus compañeros. Y de los ecosistemas, pues también hay que reconocer los factores que no están vivos y que permiten que estén vivos, ¿no? Hay, en algunas de sus actividades hice algunas adecuaciones sobre los servicios ambientales, pues que los servicios ambientales son estas, digamos, el ecosistema o el ambiente o la naturaleza nos está proveyendo de forma directa o indirecta de estos servicios. A veces pensamos pues que los servicios son, por ejemplo, el de la luz, el de la panadería, el de, bueno, sí, esos son los servicios, digamos que humanos o sociales. Pero ahora imaginemos que la naturaleza nos regala cosas, ¿no? A ver, respiremos profundo. ¿Cómo es que estamos respirando profundo? Gracias a quiénes es que tenemos oxígeno en este aire que respiramos. ¿Ustedes saben gracias a quién podemos respirar este oxígeno? A los árboles. Los árboles y en especial... Ay, perdón, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por contestarme. A los árboles y en especial a las algas, a todos los organismos fotosintéticos, ¿no? Gracias a quienes comemos. A las plantas, a los animales, a ¿no? los animales. Gracias a quienes hacemos pan o se puede tomar cerveza o vino. A las levaduras, que son hongos, ¿no? Los champiñones o las setas. Gracias a quienes tenemos petróleo. Ah, todos los fósiles que finalmente fueron animales hace millones de años. Entonces, todos esos recursos que nosotros estamos utilizando, que nos permiten vivir bien, esos son los servicios ambientales, ¿no? Por ejemplo, en la Riviera Maya, en Cancún, ustedes han escuchado que cuando vienen los huracanes súper fuertes, golpean mucho las zonas de la costa. Entonces, los árboles que viven en esa costa, por ejemplo, los manglares, ofrecen un servicio de protección. Si nosotros los humanos cortamos esos árboles, ay, ¿por qué es que se ven feos? ¿No? Es que quiero un hotel a pie de playa. Ok, muy bien. Y entonces ya no hay manglares. Y entonces viene el huracán. ¿Qué le va a pasar a ese hotel con el huracán? Se rompen vidrios, se inunda todo, se destroza. Y entonces los manglares ofrecían un servicio ambiental, es decir, son importantes y por algo están ahí. Sirven como de soporte, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Idalia. Gracias por contestarme. Gracias. Bien, entonces, eso es importante que lo tengamos en la mente y vamos a comenzar con esta semana. Bien. Entonces, bienvenidos a esta semana. A esta semana 3 del módulo 15. ¿Y qué tendremos en esta sesión?
vamos a ver la actividad integradora 5, la actividad integradora número 6, las actividades formativas, el foro de aprendiendo y la importancia de las encuestas de este módulo. Ok. La actividad número 5 se llama la sustentabilidad. Y esta actividad nos hace referencia a esto que estamos platicando. La semana pasada vimos que el ecosistema, que la naturaleza nos provee de recursos y que eso nos permite vivir bien o tener una calidad de vida, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que a partir de estos recursos obtenemos salud, por ejemplo, la penicilina resulta de un hongo, ¿no? Del Aspergillus. Bueno, muchos de los medicamentos resultan de las plantas o de los hongos o de las bacterias, ¿no? La alimentación, no podríamos vivir si estos recursos naturales no nos proveyeran de alimentación. Entretenimiento, o simplemente el paisaje, la vista, el poder subir y caminar una montaña, el ver, un compañero nos presentaba su video de el río en los dinamos, ¿no? Vestimenta, ¿ustedes creen de qué está hecho? Lo vimos con la polimerización, ¿no? Los polímeros que también están en la ropa, ¿no? Están hechos finalmente de recursos naturales. La vivienda, pues nuestras casas, aun cuando sean de cemento, vienen de recursos que son de la naturaleza. ¿Y cómo vamos a evaluar esto? Estos recursos serán infinitos. Hace muchos años, en los libros de la SEP, se decía, ¿no? El agua es un recurso renovable por el ciclo del agua. Y ahora hemos visto que el agua ya no es este recurso infinito. Es un recurso que se puede terminar. Agotar. Agotar, ¿por qué? Porque se está contaminando, porque se está desperdiciando, ¿no? Entonces, cuando hay un recurso que es necesario para la vida, entonces pensamos en conservar. ¿Por qué? Porque hay impactos o hay cosas, acciones que se hacen que pueden ser positivas. Ok, estamos reciclando, estamos reutilizando, pero también hay impactos negativos que no es fácil regresar atrás. Esta actividad los invita a reflexionar en relación a esto que es la sustentabilidad. Bien, el propósito es que ustedes revisen sobre sus acciones en su casa, en su vida diaria, sobre las acciones que van a ayudar a que se haga sustentable. Las actividades que pueden ser éticas dentro de mi casa, dentro de mis actividades diarias, para reducir el impacto y el agotamiento de los recursos naturales. Como siempre les menciono, si la actividad se llama sustentabilidad, los recursos en plataforma me van a hablar de esta sustentabilidad, me van a hablar del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, de por qué estamos pensando en conservar, por qué cuidar, por qué, cuáles son las llamadas de atención o los focos rojos. Por ejemplo, el calentamiento global acelerado. Por ejemplo, qué es lo que está bien y lo que está mal, lo que debemos saber, que no podemos afectar a la vida de las generaciones que vienen más adelante, de los más jóvenes, qué es la bioética. Y estos recursos les van a ayudar a hacer las actividades. ¿Qué es lo que necesito saber? Bien, tengo que conocer las actividades cotidianas que van a impactar en el daño de los recursos naturales. ¿Eso qué significa? Cuando yo lavo los trastes, si yo tiro el aceite por el lavadero y ese aceite llega a la tubería y ese aceite llega al desagüe y ese aceite llega hasta las aguas negras, ¿no? ¿Será fácil limpiar el agua con ese aceite? No. Hay que observar qué actividades cotidianas van a impactar más allá de mi casa, ¿no? Hay que observar. Durante esta semana es mucha observación. Acuérdense que el método científico primero es observar, reconocer. Entonces nos piden que reconozcamos
el impacto biológico, ecológico, económico y social de una actividad tan pequeña como el aceite en el agua. Podría ser. O el jabón. O hay una caricatura que habla de la ruta de la caca, ¿no? Cuando yo le bajo al baño, ¿a dónde va a parar todo eso? Son cosas tan sencillas o tan, las hemos normalizado que no sabemos a dónde va a parar y tendríamos que ser conscientes de toda esta ruta, ¿no? Tercero, identificar el concepto y los ejes de la sustentabilidad y conocer los principios de la bioética. Bien, entonces, ustedes van a hacer una presentación de PowerPoint. El PowerPoint es una paquetería que es fácil de utilizar, no es complicado, ustedes ya lo han hecho hasta cosas más difíciles, ¿no? Tenemos que entrar a esta página que se llama Segunda Llamada y vamos a seleccionar algunos de los aspectos, ya sea biológicos, ecológicos, económicos y sociales. Entonces, vamos a Segunda Llamada. Permítanme un segundo. Y en esta página de Segunda Llamada me van a platicar, me ofrecen un recurso donde habla de las acciones que pueden ser sustentables, las que pueden ser en casa, ¿no? Las que podemos realizar en la escuela o en el trabajo, las acciones que se pueden hacer en el transporte o en los viajes, cómo hacerlo, poder comprar en zonas cercanas a nuestra casa que nos van a ayudar a la comunidad, ¿no? Evitar gastos innecesarios, cómo podemos cambiar los hábitos personales, ¿no? Bien. Es decir, esta página nos va a ayudar a observar sobre todo estas pequeñas acciones que a veces no reflexionamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Elegir alguno de estos elementos, biológico, ecológico, económico, social. Si hay alguno que yo no reconozca o que no me interese o yo quiero saber un poquito más, lo que tengo que hacer es investigar. Buscar fuentes de información, ya saben que sean serias, pueden ir al Google Scholar, pueden buscar en algunas otras aplicaciones por las universidades, páginas en las universidades o en las instituciones. Y sobre todo, no olvidar presentar fuentes de información. ¿Alguien sabe por qué es importante presentar fuentes de información? Para evitar el plagio. Evitar el plagio. ¿Puede ser plagio, cortar y pegar? Sí. ¿Puede ser plagio el que yo tome de otra página la información? Sí. Pero si yo hago una paráfrasis, si yo explico lo que yo ya leí y además identifico y pongo la cita completa de dónde obtuve este recurso, entonces no estoy cayendo en el plagio. Observado que a algunos compañeros olvidan esta necesidad de ofrecer la cita o las fuentes de consulta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy y tomo el nombre del... El nombre de la persona que escribió este recurso. En este caso, Chávez José Ricardo. El título del artículo o del recurso que estoy leyendo, Los hijos de Cibeles. ¿En dónde lo estoy leyendo? Ah, pues se llama Cultura y Sexualidad en la Literatura, ¿no? Así se llama la revista, la página, la plataforma. En la plataforma de la UNAM, el año en el que se publicó. Si no es eso, entonces, si estoy utilizando, por ejemplo, recursos de plataforma, bueno, pues nos vamos aquí a ver, aquí hay una pregunta. Dice,
Biológica, ecológica no es lo mismo. Sí, lo puedes tomar en cuenta. Puede ser por los seres vivos o por el sistema o la unidad que estás identificando. Ujú. Bien. ¿Me ayudan? A ver, aquí, Idalia, dime. Yo tengo una pregunta, profesora. Por ejemplo, bueno, en esta actividad solamente se va ¿cómo se dice? A, mm, ay, se me fue la... Solamente se va a tomar una sola opción, por ejemplo, puede ser ecológica, económica o social, o sea, solamente una, no las tres. No, no las 4. Con que tengas una, pero bien hecha, es más que suficiente. Ah, ok, sí, es que yo estaba definiendo una de, o sea, todas. Entonces, bueno, también en las acciones yo puse la de mi trabajo. ¿Está bien? O, bueno, por ejemplo, bueno, le cuento, ¿no? Para que me diga si estoy bien o no. En mi trabajo, bueno, yo trabajo en una cocina y se utiliza mucho el unicel. Ajá. Entonces, sí está bien mi, mi planteamiento sobre, Y pues, el unicel. perfecto, ¿Sí? perfecto. Muy bien, porque además eso es algo real, algo que puede ser tangible. Eso es lo importante, Idalia, me parece perfecto. ¿Por Ah, ok. qué? Porque inclusive tú vas a hacer un cambio, eres un agente de cambio. Al observarlo en tu trabajo, en tu casa, puedes cambiar de poquito en poquito. A veces uno piensa que no, pero puedes cambiar grandes cosas. Ah, Bien, ok. Bueno, aquí, gracias. gracias, Idalia. Aquí, por ejemplo, estoy utilizando un recurso de plataforma, se llama bioética. Ok, si se llama bioética, el recurso lo tomé de la plataforma, ¿de dónde? De Prepa en línea CEP. Pongo el link y la fecha en que lo consulté. Ujú. ¿Tienen dudas sobre las fuentes de información? No. Ok, muy bien. Entonces, sí, solo deben reconocer una de estas acciones. Muy bien. Ah, profesora, yo tengo una duda. Sí, Respecto, como mi compañera menciona, yo también estaba empezando a hacer mi tarea, ujú. pero argumenté en los 4 aspectos: biológico, ecológico, económico y social. ¿Solo se necesita sobre uno, especificar uno nada más? Sí, sí, con uno es suficiente. Ujú. Ok. Muy bien. Pues, Porque yo, además, Porque perdón. además de elegir uno de estos, vas a tener que buscar sobre la bioética cuáles son los principios o acciones que son sustentables y explicarlas por qué. Entonces, si yo te pido que expliques los 4, va a ser muchísimo, no solo uno, pero sí hay que explicar cuáles son las acciones que pueden hacer sustentable esto y por qué. Y entonces vas a tener que describir una estrategia. En el caso de Idalia está eligiendo, por ejemplo, el unicel. Ok, yo había elegido el de ejercer el comercio social, pero bueno, no sé, yo lo veo de esta manera, que se enfoca a diferentes, como, si ejercemos el comercio, local, si compramos en los mercados, no usamos el empaque de las frutas o de las Claro. verduras que ofrecen en centros comerciales. Entonces se desglosan varios temas. Me tengo que enfocar solamente, supongamos, en el comercio local, como por decir, nos ahorramos el transporte de la mercancía o cualquier cosa, o puedo desglosar, como le dije, lo de los empaques, el uso de los plásticos. Justo le acabas de dar al clavo. Si te das cuenta, no va separado, no es descuartizado, como dicen. Como bien lo dices, si nosotros compramos local, entonces nos damos cuenta de que una acción que es el mercado comunitario o el mercado local o el comercio local va a ayudar
de alguna manera la parte económica, porque si la gente está viviendo bien, si tiene una mejor calidad de vida porque tiene una entrada económica, entonces esto va a repercutir en un sistema ecológico. Y eso lo vamos a ver, porque de eso se trata la sustentabilidad. Voy a ir hacia adelante. Porque lo que acaba de decir la compañera Dirce, dice, yo voy a hacer una acción social, voy a enfocarme en un elemento social, que es el mercado local. Ok, pero para hablar de sustentabilidad, tenemos que hablar de que se satisfagan las necesidades sociales, ok, también económicas y también ecológicas. Y ella solo me está hablando de uno de estos factores, pero si se dan cuenta, no están separados, son lo mismo o son parte de lo mismo, o tienen como que se traslapan estos universos. De alguna forma está la parte, si la gente vive bien, es porque tiene un ecosistema que le provee de recursos y este ecosistema no está desgastado y además tiene una actividad económica que le permite vivir bien. Y entonces esto es sostenible o sustentable. Es ahí el meollo de la sustentabilidad. ¿Quedó contestada tu pregunta, Dirce? Sí, muchas gracias, maestra. Ok. Voy a regresarme otra vez un poquito. Y entonces, si se dan cuenta, yo con un solo elemento voy a reconocer que hay una interacción con otros elementos importantes de la sustentabilidad. Tú vas a detectar, bueno, la detección de una necesidad. Pues sabes que durante la pandemia la verdad es que se cerraron muchos locales, ¿no? Y la mejor forma de ayudar es la derrama económica en mi comunidad, ¿no? En vez de irle a comprar aquí o allá o a grandes, mejor le voy a ayudar a las personas que están aquí y ese dinero también me va a llegar a mí, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con sustentabilidad? Pues porque la economía, el ecosistema, la calidad de vida tiene que ver con la sustentabilidad. Entonces, detectamos las necesidades, ¿ok? De una problemática, ustedes ya las están observando, eso es muy importante. Voy a encontrar un objetivo que sea una meta viable, que sea alcanzable, como lo comentaba Idalia. El unicel en mi trabajo, ¿no? Voy a buscar 2 metas que yo pueda alcanzar y 3 acciones por cada una de ellas y el tiempo que me podría llevar. Yo les propongo, hagamos un cuadrito así. Un objetivo, 2 metas, meta 1, meta 2. Por ejemplo, cambiar el uso del unicel, ¿no? Meta 1, cotizar hay paquetería que ya es biodegradable, que está hecha con, les ponía en la sesión pasada, ya están haciendo plástico hecho de nopal, pero ahora ya están haciendo otro recurso que es muy similar al unicel, pero además es biodegradable. Esa puede ser una meta. Y meta 2, bueno, pues proponerle a la gente que se lleva que traiga topper y le hacemos un pequeño descuento, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que puedo realizar, proponer, llevar a cabo en relación a estas metas y en cuánto tiempo me podría llevar a hacerlo? Esto sería para dar respuesta a la estrategia para un desarrollo sustentable de solo una de estas, ¿no? Solo uno de estos aspectos. ¿Y esto en qué lo voy a entregar? En un PowerPoint. ¿Tienen dudas sobre qué tengo que entregar en la actividad número 1? Ok. A ver, Ana Laura. Sí, maestra, perdón que insista, lo que pasa es que sí me brinca porque en la plataforma dice, cada aspecto debe de ir en una diapositiva e ilustrado, en caso de que desconozcas el impacto de acción. O sea, a mí como que yo entiendo que cada aspecto
O sea, un aspecto sería el biológico, otro el ecológico, otro el económico y otro social. Es lo que yo puedo entender. Ok. Perdón. Sí, pues como dice aquí, selecciona con una y puedes reconocer todos estos aspectos pues en la interacción, ¿no? En el caso de Dirce, reconoció, por ejemplo, el mercado local. Y entonces hay una interacción entre estos aspectos biológico, ecológico, económico y social. Me decían, ¿pero qué no es lo mismo los biológicos y los ecológicos? Los biológicos son, por ejemplo, de los seres vivos. ¿Cómo el mercado local puede ayudar a los seres vivos? Pues tan solo reconozcan, nosotros somos seres vivos, las plantas son seres vivos. No sé si han visto en la ciudad cómo maltratan o maltratamos a los árboles, ¿no? Con la basura, etcétera, etcétera. Ecológicos, pues las interacciones de estos ambos factores. Los económicos, pues económico del mercado local es que aumente las entradas de dinero hacia las personas alrededor. Pero tendríamos que seleccionar una de las acciones dentro de esta página de segunda llamada. ¿Quedó contestada la pregunta o no lo he logrado? Sí, sí, perfecto. ¿Le puedo consultar otra cosa? Sí, dígame. Yo escogí la disminución de el consumo de carnes rojas, Ajá. pero allí como que estoy confundida porque no sé si un aspecto biológico como qué puede ser. Bien, por ejemplo, la disminución de consumo de carnes rojas. Puedes investigar sobre una es el trato hacia los animales, a los puercos, no sé, a las vacas. Otra es como la producción, que es en masa, ¿no? Que implica no tener una vaca, sino 100 vacas en un espacio reducido. Hay un artículo, si lo encuentro se los comparto, hay un artículo que menciona que se hacen más emisiones de metano en los lugares o en los espacios donde se producen donde se producen muchas vacas, porque las vacas tienen varios intestinos y entonces liberan al ambiente muchas flatulencias, estos gases que es gas metano, y menciona esta investigación que todas estas flatulencias son un factor de contaminación, ¿no? Entonces, ese podría ser una relación perfecta, ¿no? El gran consumo de carnes rojas también está contaminando con gases por un exceso que inclusive es en demasía, o sea, se produce más de lo que realmente se consume. ¿Quedó contestada la pregunta? Ok, sí, muy claro, maestra, gracias. Uh-huh. Bien. Disculpe, otra pregunta. Sí. ¿Cuántas diapositivas debe de tener nuestro trabajo? No hay un mínimo, tampoco hay un máximo. Lo que necesites para explicarlo. Claro que no pongan 3 ni terminen con 70, ¿no? Yo creo, no hay un mínimo, no hay un máximo. Lo que sí es importante es que lleve los detalles que acabamos de explicar. Ok, muchas gracias. Dirce, ¿tienes pregunta? No. Lo acabas de preguntar, ¿verdad? Sí, Ok. muchas gracias. Muy bien. Espero que este cuadrito les ayude a desarrollar su estrategia y lo puedan presentar mejor. Y bueno, pues para contextualizar qué es el desarrollo sustentable y por qué de pronto es como todos los aspectos están relacionados, ¿no? Entonces, uno piensa, por ejemplo, hacia el norte de la Ciudad de México, observas muchas industrias en ciudades industriales como Monterrey, Guadalajara, ¿no? Observas esto y dices, bueno, ¿esto qué tiene que ver conmigo?
¿Qué tiene que ver la economía, el dinero que yo gano o el dinero que ganan las empresas con el planeta o con la naturaleza? ¿Ustedes qué piensan? Va de nuevo. ¿De dónde sacamos los elementos para ganar dinero? ¿De dónde salen todos esos recursos? ¿Hola? Buena pregunta, maestra. Bueno, justo está en una balanza porque si ustedes se dan cuenta, decía hace 1 o 2 semanas, ¿no? La energía o la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo transformamos un árbol en una mesa? ¿Cómo transformamos un bosque en un cultivo? ¿Cómo transformamos a los dinosaurios o los restos de los dinosaurios en petróleo? Y esto, ¿cómo está ayudando o manteniendo una calidad de vida? O sea, eso es algo que hay que preguntarnos. Y entonces se define la sustentabilidad como una relación que guarda la especie humana, o sea, nosotros somos seres vivos, somos animales, pero estamos culturalmente por encima de todos porque nos hemos aprovechado de esta posición y por esta capacidad que hemos tenido de transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces, esta relación se guarda con respecto a su entorno. Es decir, nosotros mexicanos, nosotros latinoamericanos, nosotros europeos, nosotros, ¿cómo guardan esa relación? ¿Y cuál es el equilibrio? Se llama equilibrio dinámico porque esto sigue cambiando con el tiempo, ¿no? Porque no se queda estático. Y volvemos a lo mismo, hay empresas que se dicen empresas verdes o ecológicas. ¿Y cuál es lo ecológico o la empresa, cómo es que está ayudando a que crezca un árbol, ¿no? A ver, yo no entiendo, si yo pongo muchas monedas, ¿cómo va a ser eso que crezca un árbol? Ah, bueno, resulta que esperaríamos llegar a un punto en el que pudiéramos vivir en la naturaleza sin acabarnos a la naturaleza y tener un espacio en donde convivan la naturaleza y la sociedad. Eso sería como lo mejor. Por eso es que nos llevamos al ver una degradación, al ver que los recursos se agotan y que de pronto donde los recursos se agotan, pues hay guerras, hay problemas, conflictos sociales, económicos, de salud, ¿no? Observamos toda esta crisis y decimos, a ver, hay que hacer algo. No podemos detenernos y regresar a la era de las cavernas y no tener una lavadora, ¿no? O no tener agua en casa. Bueno, todas esas cosas nos gustan. Sí, es muy cómodo. Esta vida es muy cómoda, pero además tenemos que observar que esta vida que es muy cómoda, si seguimos en este paso, ya no se va a poder satisfacer. Ya no se va a poder satisfacer las necesidades de nuestros hijos o las necesidades de nuestros nietos, ¿no? ¿Quiénes de sus hijos o de sus nietos han visto algún tlacuache? ¿Han visto algún zorro? Un lobo ya ni se diga, esos ya quedan bien poquitos. Y entonces por eso es que lo que se plantea con el desarrollo sustentable es que se utilicen los recursos del ecosistema, ok, el factor ecológico, pero que las personas puedan vivir bien
Y para vivir bien va a utilizar estos recursos, pero además también va a ganar lo suficiente para que pueda tener una vida o una calidad de vida buena, para que sea viable, soportable, equitativo. Nos vamos a ir a otro concepto importante, que es las actividades humanas tienen que ser compatibles con las actividades o con los recursos que se encuentran en ese lugar. Por ejemplo, hay una empresa, que no voy a decir su nombre, pero imagínense que tiene una producción de vacas y las vacas comen pasto, pero esta empresa se pone en donde es un desierto. ¿Eso será sustentable? ¿Cómo convierto un desierto en pastizal? Pues creo que ahí entraría, pues millones de ideas, ¿no? Para que el desierto se convierta pues, en un pastizal. O sea, llegar a se plantearía ¿cómo se dice? Una hipótesis, y de esa hipótesis, llegar a la experimentación, y de la experimentación al objetivo, ¿no? Muy bien, como una hipótesis de investigación está muy bien. Pero imagínense que hay otros espacios donde se puede producir vacas, donde hay pastizales. Para poder hacer un pastizal en un desierto habría que ocupar mucha agua, sacar el agua de los pozos o como de pozos o del subsuelo para convertir este desierto en pastizal. Y esa agua que le podría servir a la gente, le está sirviendo a las vacas. ¿Qué tal que mejor llevamos a las vacas a un lugar donde haya pasto? Exacto. No, y de hecho, bueno, yo le hablo de esto porque vi una película donde un muchacho, señor, no sé, se encuentra pues fuera de un lugar donde se puede cultivar una papa, pero él entre ¿cómo se dice? Sus millones de ideas que él tiene, crea un como pequeño invernadero para que esta papa pues se produzca, y aparte en el lugar donde está, pues hay químicos que ayudan a que la papa pueda crecer. Y también es la otra, ¿no? Que hay una necesidad y entonces, bueno, esa necesidad hay que buscar resolverla. A ver, Caro, y después Dirce, díganme. Caro, levantaste la mano, ¿quieres participar? No. Ok, Dirce. Ya lo comentó usted, maestra, se tendría que usar bastante agua para poder crear pastizales en un desierto, porque es una zona muy, muy seca. El clima es muy alto, entonces por lo tanto se tendría que usar muchísima agua. Yo le comenté en un mensaje, por motivos de trabajo, yo estoy fuera del país. Yo me encuentro en Canadá, es una zona semidesierta, la cual en el verano es muy caliente, llegamos a 45, 48 grados. En el cultivo se tiene que usar bastante agua, y el agua, aunque se usa mucha agua todo el día, el agua no llega a humedecer la tierra, solo la humedece por encima, se puede decir, en la superficie de encima, pero el agua no se filtra. Entonces es demasiada agua, y el agua pues se desgasta. Es un recurso el cual estamos pues en grandes problemas porque el agua se está agotando, ¿no? Y por ejemplo, aquí el verano es muy corto y el invierno es muy largo. Entonces se ocupa muchísima agua para poder obtener los productos, los vegetales, las frutas y las verduras. Se explota demasiado y se ocupan muchos recursos naturales.
por querer obtener productos que no se pueden dar aquí. Como lo Exacto. menciona de las vacas, ponerlas en un desierto, cuando se pueden ocupar otros climas en donde no se necesita explotar los recursos naturales. Muy bien, muy buen ejemplo. Muchas gracias. Y esto nos lleva a otro concepto que se llama capacidad de carga. A ver, muy bien. Vean. Quiero que vean este gráfico. Imaginen que nosotros tenemos, por ejemplo, el recurso agua, ¿no? Y hay un crecimiento de la población donde tal vez si hay uno, pues ocupa poca agua, pero si hay 20, si hay 50, si hay 40, 45, perdón, pero ya necesitan muchos agua, ¿no? Pero necesitaríamos, para que fuera un desarrollo sustentable o sostenible, estar por debajo del límite de este recurso. Va de nuevo. Imagínense que en una casa hay 3 personas viviendo y hay solo 2 panes. Perdón, 3 personas y 4 panes. Y van todos a cenar. 4 panes y hay 3 personas. Hay recursos de sobra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si son 3 personas y solo hay 2 panes? ¿Qué pasaría, Idalia? Pues ahí se buscaría la manera para la repartición de partes iguales. Sí, en el ámbito familiar. Ana Laura, ¿qué pasaría si solo hay un pan y son 4 personas? Pues ahí ya les toca menos cantidad a cada persona, ¿no? ¿Y qué pasaría si solo hay un pan y son 100 personas? No, pues ya nos va a tocar de a muy poquito. ¿Sí crees que nos toque? O una migaja. Una migajita. Pues es lo que pasa y yo creo que ahí va encaminado su ejemplo, ¿no? Que cada vez somos más personas y los recursos pues se agotan, no son renovables muchos de ellos. Y además es que imagínate que llega ya saben, en la casa hay uno que le gusta mucho la dona de chocolate y ¿sabes qué? O la lamo completa o me la como. ¿Y qué te crees? Que los otros 99 se quedaron sin comer. Exacto. ¿Creen que eso ocurre en la realidad? Sí, claro. Claro. Como por qué hay guerras. ¿Ustedes saben qué es lo que pasa cuando Estados Unidos va e invade Irak? ¿Cuál es el recurso por el cual están peleando? Se El llama petróleo. petróleo, ¿no? O por ejemplo, en Bolivia hubo un levantamiento de las personas porque no tenían acceso al agua. Y entonces la gente, la población empezó a recabar agua de la lluvia. Y entonces hubo una política que les dijo, ¿saben qué? No pueden recabar agua de lluvia. ¿Cómo puedes evitar que la gente tenga agua? Agua de la lluvia. Agua de la lluvia. Ese es un servicio ambiental. Esa es la naturaleza te lo está dando, ¿no? Y entonces hay guerra. Y entonces hay conflictos sociales. Y entonces hay hambrunas y hay problemas. No solo de salud, de alimentación, de población, entonces tiene que ver todo. El ecosistema y el desarrollo sustentable, lo que se esperaría es que para que sea sustentable, tiene que ser sustentable también para la sociedad, para los humanos o para la parte social, ¿no? Porque se busca mantener intereses que sean comunes. Lo que se espera en un desarrollo sustentable es una democracia donde decidimos todo sobre el recurso. A ver, el recurso se llama electricidad.
Y si se llama electricidad, ¿cómo lo vamos a aprovechar todos y cómo vamos a nosotros, comunidad, tomamos decisiones sobre nuestra comunidad, ¿no? Esperaríamos que no fuese excluyentes, que nos tomaran en cuenta los que tienen dinero y los que no tenemos, ¿no? Que esto sea a través de actitudes, prácticas colectivas, es decir, en casa. Ok, me van a pedir que yo en casa separe la basura. Y entonces, ¿qué va a hacer la ciudad? ¿Y qué acciones van a hacerse a nivel gobierno para que la basura quede separada? ¿Y qué acciones se van a hacer a nivel país para que esa basura sea aprovechada y se tenga una calidad de vida? Para que sea sostenible o sustentable, debe haber justicia social. Para que sea sostenible o sustentable, debe haber educación, salud, debe haber paz. Porque a todos nos tocó un pedacito de esa dona de chocolate. Pero si no nos toca el pedacito, me voy a quedar con hambre y voy a buscar la forma de conseguir un poco de comida. ¿Cierto o no? Sí. Y entonces, si no lo obtienes por la buena, lo obtienes por la mala. Por eso es que la sustentabilidad o el desarrollo sustentable va a que no solo es un problema de animalitos y plantas, no, es un problema social, es un problema ecológico y es un problema económico. ¿Tienen dudas sobre la actividad número 5? No, ahora ya no. No. Qué bueno que. Bien, entonces, entremos a la actividad número 6. Y esta actividad se llama Mi responsabilidad con el medio ambiente, ¿no? Bien, yo estoy observando un deterioro. Por ejemplo, en la Ciudad de México, les pongo este ejemplo porque yo vivo aquí, si nos vamos hacia las afueras, hacia los dinamos, hacia el sur, ¿no? Podemos observar el mundo de otro color. Si subes a las montañas, alcanzas a ver una nata espesa de un gas amarillento muy, muy feo, que es lo que nosotros respiramos. Entonces, hay un deterioro ambiental. ¿Y este deterioro ambiental a qué se debe? Bueno, pues hay una explotación de recursos, hay una transformación del ecosistema, hay necesidades, hay un aumento de población. ¿Y qué se hace con eso? Debe haber políticas que regulen este deterioro y el uso de estos recursos. A nivel nacional, a nivel local, a nivel comunidad, delegación, a nivel ciudad, a nivel país, e inclusive cuando se dan cuenta del deterioro ambiental que ocurre a nivel internacional. A ver qué pasa. Si hay una detonación atómica en una ciudad, no solo va a afectar esa ciudad, sino la radiación va a afectar todos sus alrededores. Si hay pruebas de estas bombas atómicas alrededor en una isla, va a afectar todos sus alrededores. ¿Ok? Si se liberan gases al ambiente, ¿ustedes creen que se van a quedar encerrados esos gases en la empresa en la que lo generan o en la ciudad? No, el aire viaja. A ver, respiremos profundo. Y es posible que este aire venga de la Ciudad de México, venga del norte, venga del sur o venga del otro continente. Entonces, lo que ocurre en el otro continente me va a afectar a mí y lo que ocurre en este continente también va a afectar al otro. Bien, entonces hay países que exportan su basura, ¿no? Y entonces tienen muy limpiecito algunos países europeos porque esa basura la exportan a Latinoamérica o la exportan a África y entonces allá que se quede. Bueno, entonces no podemos, como no lo vemos, no podemos fingir que no ocurre, sí ocurre. Por lo tanto, tiene que haber acuerdos internacionales. Y estos acuerdos internacionales tienen que verse reflejados
en acciones para que se atenúe o se revierta este deterioro ambiental. Entonces, ¿yo qué tengo que entregar? Una infografía. ¿Sobre qué va a ser? Sobre políticas ambientales. Lo que les acabo de decir, ustedes lo pueden investigar dentro de estos recursos que están en plataforma. Democracia participativa. Todos tenemos que saber, todos tenemos que ser parte de, si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Entonces, para que funcione tiene que haber una legislación, es decir, leyes. Para que esas leyes se cumplan tiene que haber un reglamento. Para que ese reglamento se cumpla tiene que haber acuerdos comunitarios, pero también la policía que nos diga, si tú no cumples con esto, entonces tienes un castigo. Y para eso tiene que haber políticas. Todo eso lo van a aprender hoy, en esta semana, perdón. Y entonces, ¿qué necesito? Conocer las políticas ambientales. Sería importante saber las locales, nacionales e internacionales. Identificar acciones que sean sostenibles o sustentables comunitariamente. Y reconocer la importancia de esta sustentabilidad. Ya vimos que si las personas no tienen recursos naturales, si no tienen recursos económicos, entonces no tienen una calidad de vida y por lo tanto irán a buscarla. Entonces, primero, voy a ir a esta página que se llama Archivos de los Diputados. Vamos aquí. Permítanme un segundo. Nos piden que visitemos esta página, que son los archivos de los diputados, y nos van a hablar de precisamente de estas políticas internacionales. Es muy bueno que lo lean. Son todos los acuerdos en los que México ha estado presente, donde los países se dan cuenta de este deterioro ambiental, que les digo que lo que pasa aquí en este continente repercute en el otro y lo que pasa en el otro repercute aquí. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo planeta. Y entonces ha habido varios esfuerzos desde hace muchos años por intentar resolver este problema. Van a observar la Carta Mundial de la Naturaleza, la Declaración de Río, los esfuerzos de la Agenda 21 y los programas internacionales o los programas de Naciones Unidas para poder resolver esto a nivel internacional. Y todos los tratados en los que México ha firmado. Para que estos tratados, por ejemplo, contaminación por hidrocarburos, funcionen, tiene que haber una política, digamos, que si ya hay a nivel internacional, a nivel nacional. Y esa política se traduce en leyes. ¿En qué leyes? Les voy a compartir este recurso. Ay, perdón. Este recurso, donde se pueden observar varias de estas leyes, por ejemplo, sobre el equilibrio ecológico y protección del medio ambiente, sobre la vida silvestre, sobre las aguas, sobre el aprovechamiento de pesca y acuicultura, sobre el desarrollo forestal. Todas estas leyes que son política ambiental, ¿cómo podrían resolver? ¿Cómo podrían ayudar a detener el deterioro y hacer un buen uso de estos recursos naturales y tener lo que necesitamos, que es un desarrollo sustentable? Entonces, yo voy a esta página e identifico una política, a nivel internacional. Ok, voy a leer su contexto. 2, investigo la información. ¿Cómo se llama esta política? ¿Cuáles son las posturas? Es decir, un pequeño resumen. ¿Cómo contribuye al equilibrio del medio ambiente en tu comunidad? ¿Cuáles son las imágenes alusivas al tema? 3, dígame, Idalia.
Por ejemplo, en la de, bueno, en el archivo que nos dicen del medio ambiente, viene ¿cómo se dice? La tabla. De ahí Ajá. podemos escoger una o no. Una. De esa Por eso. escoges una. Ujú, Ok. Sí, esa era mi duda. ujú. De esa escoges una y entonces a esa buscas su nombre, buscas pues su resumen y cómo esta política va a contribuir a que exista un equilibrio en el medio ambiente. De esta política, tú vas a hacer una infografía. ¿En qué programa? Pueden ser cualquiera de estos y también Canva. No hay ningún problema. Si ustedes conocen alguno que sea más factible para hacer infografías, está bien, siempre y cuando sea la infografía. ¿Y qué tiene que tener la infografía? Pues tiene que tener un título, los elementos de las políticas ambientales, elegiste una política, el punto 2, no, más bien es la política que tú elegiste y todo eso vas a ponerlo en un Word. En el Word tú pones el link de mi infografía. Revisen, por favor, ojo y mucho cuidado, revisen que el link o la liga funcione, porque si no funciona, recuerden, si lo entregan el viernes, pues yo les aviso, si lo entregan el miércoles, yo les aviso, pero si lo entregan el domingo a las 11:55 de la noche, pues al otro día ya es otra semana y por lo tanto ya necesitan una extensión. Entonces es mejor revisar que la liga o el link esté funcionando. Y en este procesador de textos me van a agregar una conclusión. ¿Qué es una conclusión? Yo acabo de leer sobre desarrollo sustentable, yo acabo de leer sobre las políticas ambientales, estoy observando en mi comunidad esto, entonces hago una reflexión de todo esto que estoy aprendiendo y voy a comentar una postura. ¿Puedo tomar información de otras personas? Sí, siempre y cuando se mencione, se cite o se haga una paráfrasis. Pero sobre todo sería importante escucharlos o leerlos a ustedes sobre sus reflexiones, cómo disminuir este deterioro ambiental. Recuerden, todas sus actividades deben llevar una portada donde esté su nombre, su grupo, el nombre de una servidora, que el link o la liga de su infografía funcione, por favor, y tienen que tener una conclusión y sus fuentes de información. ¿Tienen alguna pregunta sobre la actividad número 6? No. Parte no. Okay. Al menos en este momento, muy bien. En el foro de esta semana es nuestra tercera semana y es un foro de aprendiendo. ¿Qué significa? Que en este foro es un espacio para que nosotros podamos compartir información. Fíjate que a mí me parece muy interesante esto. Yo tengo duda sobre las políticas internacionales. Yo tengo dudas sobre cómo puedo detectar lo que es desarrollo sustentable o si hay una diferencia entre sustentable y sostenible, ¿no? Lo importante es que este espacio lo utilicemos para aprender. Recuerden que el foro social es para saludar y para mandar buenos deseos, pero este foro es para que podamos aprender. Yo les dejé algunas preguntas. Si estamos pensando en que el mundo está en crisis, cuéntenme ustedes cómo lo ven. Si estamos en crisis o no estamos en crisis. ¿Estamos en crisis por desempleo? ¿Estamos en crisis porque es un problema sanitario? ¿Estamos en crisis porque hay mucha contaminación? ¿Porque no hay agua? O sea, ¿qué es lo que ustedes están viviendo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo te afecta a ti y a tu familia esto que tú estás observando? Recuerden, este foro no tiene calificación esta semana, sin embargo, sí es tomado en cuenta como participación al final del módulo, por lo que los invito a participar. Bien, las actividades formativas
son 2 cuestionarios muy sencillos que en menos de 5 minutos, después de haber leído todos los recursos de plataforma, les van a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Porque estamos aquí en Prepa en línea porque queremos aprender, porque ustedes son un agente de cambio en su comunidad y van a hacer de esto un mejor país. Por lo tanto, 5 o 6 preguntas de cada cuestionario no serán gran cosa, porque además ustedes ya aprendieron, ya leyeron, ya revisaron los recursos. No tienen calificación, pero sí son tomados en cuenta como una participación. Bien, atención, 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 esto es súper importante. Y lo tiene con letras lo tiene con letras verdes y grandes, ¿no? Eso significa que es muy, muy, muy importante. En plataforma nos piden que ustedes den su opinión sobre el módulo 15. ¿Por qué es importante que hablen sobre el módulo y sobre el asesor y sobre el cuestionario de contexto? Se está buscando mejorar este módulo. Por lo tanto, el que ustedes nos hablen de su experiencia es indispensable. El que expongan, a mí me parece que es complicado la semana 1. A mí me parece muy complicada la semana 2. A mí me parece, yo recomiendo, ahora sí que ustedes pueden hacernos recomendaciones, ¿no? Pero es importante que lo contesten. Además, porque si ustedes no contestan estos cuestionarios, no se va a abrir la semana 4. No será posible que ustedes puedan acceder al proyecto integrador. Entonces, esta semana, sí o sí tienen que resolver estos cuestionarios. ¿Tienen alguna pregunta? No, por el No. momento ninguna. No, maestra, ninguna. Muy bien. Entonces, vimos algunas recomendaciones para su actividad número 5 y su actividad número 6. Hablamos de la importancia de participar en el foro. Hablamos de la importancia de las actividades formativas y que esta semana tienen que contestar estos cuestionarios, si no, no vamos a poder avanzar. ¿Ok? Les recomiendo ampliamente que revisen que el link de su infografía funcione. Porque recuerden, esta semana, si ustedes necesitan, con mucho gusto hacemos extensiones. La última semana no habrá extensiones. ¿Dudas o preguntas? Sí, maestra, buenas noches. Buenas Disculpe, noches. por ejemplo, en la infografía se va a hacer igual en las mismas aplicaciones. ¿Se puede hacer en las aplicaciones que se ofrecen en plataforma? Sí. También si conocen y pueden usar Canva, sí, está bien. ¿Conocen alguna otra aplicación para infografía? Está bien. Siempre y cuando mantengamos el contenido, las políticas ambientales. En dado caso que yo, por ejemplo, la semana pasada, en la infografía que hicimos, la verdad no sé si se pudo leer mi link, la verdad lo desconozco, pero en dado caso puedo tomarle captura a mi infografía y pasarla a mi procesador de texto. Sí, solo que tiene que ser de autoría. ¿Cómo vamos a verificar eso? Con las fuentes de consulta, ¿no? Sí, además la infografía tiene que llevar tu nombre. Ah, ok. Ok. Y además las fuentes de consulta. Sí, claro que sí. Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No. Ok. Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su participación porque así fue mucho mejor, mucho más claro poder explicar las cosas con ejemplos que todos nos atañen. Caro, ¿quieres participar? ¿Quieres pedir la palabra? No, maestra. ¿No? Ok. Bueno, Ah, pues maestra, disculpe, una cosita más. La verdad es que yo entré muy tarde, ya casi como, ¿qué será? 5 o 6 minutos, entré un poquito tarde, estoy trabajando. ¿La sesión se va a quedar grabada o...? claro que sí. Como Ok.
semanas anteriores. Yo les comparto el link, está en el canal de YouTube y lo pueden Ok. ver cuando ustedes lo necesiten. Ujú. Ok, muchas gracias. Bien, pues buenas noches, que descansen. Bye. Muchas gracias, Buenas maestra, noches. que descanse. Hasta luego. Bye.